Y como lo hacemos cada lunes, a esta hora en el último café, nos dedicamos a las claves políticas de la semana, que últimamente son un montón. Lo que se viene, semana muy importante que comenzamos a transitar desde lo político, desde lo económico, por supuesto. Y en el último café, hoy nos acompaña Jeremías Biglia y el licenciado Pablo Alanís, a quien estamos saludando. ¿Cómo le va, chicos? Hola. Muy buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias por venir nuevamente aquí a tomarse el último café de la mañana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y a charlar un poco también de lo que son las claves políticas, lo decía Mercedes. Comenzamos a transitar una semana muy importante. Bueno, todas han sido, ¿no? Desde la asunción de Alberto Fernández de esta parte, todos con su contexto, pero esta semana con la deuda, con Guzmán en... plazos que se van terminando. Sí, con la gira y demás, me parece que es una semana en donde obviamente están todas las miradas puestas en lo que puede llegar a ser la visita del Fondo Monetario Internacional a nuestro país también. No sé cuál de los dos. Sí, en general el tema urgente, debido a la magnitud y a lo transversal que va a suponer para la gestión de Alberto Fernández el tema de la deuda, que hasta el día de hoy alcanza el 91% del Producto Bruto Interno de nuestro país, cosa que es bastante intensa, y sobre todo lo que se refiere a los plazos de vencimiento. En estos 4 años se tendrían que estar pagando 100.000 millones de dólares en un país que en 2014 tuvo 14.000 millones de dólares de superávit. Es decir, es una locura los plazos que se han negociado en la gestión anterior. En ese sentido, es interesante y es urgente la reestructuración con el Fondo Monetario, y en donde la gira europea, lo hemos hablado en el transcurso de las semanas anteriores, la gira europea, la gira en Israel ha cosechado muy buenos frutos. Trump habló con el embajador Argüello en Estados Unidos, diciendo que aparentemente habría apoyo norteamericano en lo que refiere a la reestructuración con el fondo. La Angela Merkel dio apoyo, revitalizando una gestión, una relación que había estado un toque compleja, sobre todo los últimos años de macrismo. Recordemos que Alemania y Francia estuvieron en contra de la extensión del fondo, por también un poquito es todo transversal, un poquito lo que dijo Cristina Fernández en Cuba. Había una mala política económica en torno a que se estaban destinando a la plata del fondo para la fuga de capitales. ¿Para qué se estaba utilizando esa plata? Exactamente, que es algo que en algún momento se tendrá que revisar, la justicia tendrá que accionar correspondientemente. Pero en lo concreto es esto: Alemania estuvo en contra, Francia también, y en este caso dieron el apoyo a lo que va a ser la posición argentina, cosa que nos da una espalda para ir a negociar con un plan que el ministro Guzmán ha detallado bastante bien, y que el miércoles estaría democratizándolo para los representantes del pueblo, la Cámara de Diputados. Y además vienen también integrantes del Fondo Monetario Internacional. Exactamente, esta semana arrancan las negociaciones, que hay plazo hasta marzo. Digo, en correlato también se están llevando, en concomitas se están llevando las negociaciones con los acreedores privados, donde también la pata financiera juega, la reestructuración de Provincia de Buenos Aires, el pago en efecto de la Provincia de Buenos Aires, fue una jugada financiera muy interesante por parte de los acreedores privados, donde presionaron, atacan por el riesgo país para limitar los márgenes de negociación que tenga Argentina con el fondo y con los acreedores privados. En general, la propuesta argentina es más o menos lo que hablamos en estas semanas. Los muertos no pagan. Sí, me quedo, Jeremías, con lo profundo que es la crisis, ¿no? Porque, a ver, siempre se dijo, estamos en una crisis muy profunda, esto nos va a costar salir, pero indudablemente el tema de la deuda es un tema neurálgico para el gobierno. Para el gobierno y para el futuro de nuestro país todo. Sí, la verdad que ya se advertía de lo que fue la campaña presidencial, de que los procesos futuros que se venían para las negociaciones con el Fondo Monetario, de hecho en el mismo momento en que se accedió a tomar una deuda con el Fondo Monetario, sabiendo las consecuencias que eso tiene, el Fondo Monetario normalmente termina siendo la institución que ideológicamente disciplina, digamos, en el orden internacional lo que hace a la actividad financiera global. Sabíamos que los procesos de negociación incluso hacia futuro iban a ser muy complejos. Yo ahí tengo una pequeña diferencia en el sentido de que en cuanto a los respaldos, yo creo que son simbólicamente muy importantes. A su vez también Macri tuvo muy buena imagen en lo que fue en el plano internacional, pero que eso tiene
en cierta forma, incidencia parcial en lo que pasa y lo importante termina siendo lo que pasa con los acreedores. Creo que ahí está la centralidad y la dificultad de este proceso, que se termina viendo como esa capacidad también que tiene de lobby, como él recién explicaba. De hecho, las mismas agencias que califican normalmente pertenecen a esos mismos tipos. Los mismos Sí, grupos. con lo cual ahí, voy a decir, ya tuvimos un conflicto con el holdouts hace unos años y creo que a lo que se viene, creo que la centralidad va a pasar por esa solvencia que pueda llegar a mostrar el programa económico y fiscal del ministro Guzmán y del presidente, que creo que es lo que están esperando los agentes económicos para terminar de tomar una postura. Sí creo que igual no es cosa menor las expresiones de Trump, las expresiones de Angela Merkel, incluso hasta que con el mismo kirchnerismo había tenido unas diferencias políticas años atrás. No son temas menores, pero creo que la centralidad va a pasar por lo que pueda pasar, lo que pueda suceder en esa negociación y en ese plan económico que la sociedad demanda, pero a su vez también los actores económicos, los agentes económicos también pretenden observar para ver si Argentina tiene un problema de liquidez o también un problema de solvencia en cuanto a lo que hace al pago de la deuda. ¿Es equilibrista Alberto Fernández? Te pregunto por un lado la negociación de Kicillof, que algunos dicen fue buena, fue mala, no debió haberlo hecho, recibió el llamado de la Nación. Y ahora los dichos de Cristina en Cuba con respecto a pedir una quita y pedir más moderación a Alberto Fernández. Ahora está como sosteniendo también el equilibrio a pronto de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, digo ya desde lo político, ¿no? Yo creo que Alberto Fernández es un cuadro de excepción en este momento. Concentra, es decir, es un puente con los distintos sectores que conforman este gobierno de coalición, donde no solamente está el kirchnerismo, está el peronismo, la Liga de Gobernadores. En este momento me parece un gesto importante la inclusión de Ricardo Alfonsín como embajador en España. En ese sentido, es decir, es un gestor en un momento de tormentas espectaculares que tenemos en nuestro país. Sí. Creo que se están haciendo desde algunas menciones periodísticas, se está como exacerbando las internas. Yo creo que en ese sentido se están dando discusiones sanas dentro de cualquier coalición y también, digo, en la figura de la vicepresidenta en este momento, también es central, es una de las dirigentes más importantes de nuestro país y creo que denota un poquito, dice cosas que el presidente no puede decir. A ver, el Fondo Monetario violó su propio estatuto. Eso es claro. No revisó el programa económico del macrismo y por eso se destinaron 88.000 millones de dólares en fuga. 88.000 millones de dólares. No es un vuelto. Entonces voy a decir, Sí, es mucho. es mucha plata. En ese sentido, dice esto para tensar un poquito con el Fondo Monetario. Juegan el bueno y el malo. Exacto, y también lo dice en Cuba, juega en otro rol geopolítico. Sí, sí. Bueno, el presidente habló sobre la relación que tiene con la vicepresidenta, ¿viste? Que dijo que él le consulta, que él Exactamente. decide, pero le consulta, porque es una persona muy inteligente. Exactamente, ¿qué es lo que debe tener el rol de vicepresidente? Claro. Y además con alguien con una vasta experiencia en gestión. Sí, Estamos mucho hablando más que él. senadora en Calcuy. Y Alberto ha estado en distintas capas del Estado, gestionando de forma muy buena, arrancó con Alfonsín en su momento, entonces es un tipo que conoce la complejidad que es el Estado. Son dos muy buenos cuadros, cuanto menos para conducir el Ejecutivo. ¿Y el rol de la oposición en esto? Porque Mario Negri ya dijo que bueno, que quiere hacer preguntas, que tiene que responder el ministro Guzmán Sí, en yo diputados. algo, en relación primero al Sí, tema sí. de Cristina, creo que hay una cuestión sumamente novedosa que es una modificación en nuestro sistema político, digamos, porque normalmente tanto en lo que es el sistema americano y el sistema argentino, los vicepresidentes siempre han sido un lugar más simbólico que a excepción en situaciones Ahora muy no. extremas como el caso de Cobos, que definió una votación, pero creo que en esto hay un actor central ocupando ese rol, con lo cual hay una complejidad. Las internas, viste, en cualquier relación de poder existen, van a seguir existiendo, pero creo que es el dato novedoso que un expresidente esté como vice. La verdad que eso hace muy distinto el escenario político y la dinámica política nacional. Después, con el rol de la oposición, yo encuentro varios elementos. A su vez, creo que en esto de oposición constructiva hay una necesidad de apoyar al gobierno en lo que hace a este proceso de reestructuración que termina siendo un elemento fundamental para salir de la situación de crisis o de estancamiento que está teniendo el país, donde muchas veces a su vez las perspectivas hacia el futuro no son tan visibles o tan claras, y creo que en el concepto de responsabilidad se encuentra la justificación para acompañar y apoyar a un gobierno que normalmente siempre sucede en estos casos, como ha pasado
a diferencia de que también incluso el Frente Renovador en su momento también apoyaron las medidas o la toma de deuda del gobierno de Macri, etcétera. Con lo cual, exigencias van a venir, por supuesto, que tiene que ver con el esclarecimiento del programa económico, del plan económico, porque siempre está esta disyuntiva. Cuando acudimos al FMI o cuando acudimos a sus exigencias, tenés por un lado o lo externo, priorizar lo externo en detrimento del interno. Y creo que en esta complejidad está, digamos, por un lado voy a achicar en lo fiscal o voy a tener que necesitar también los superávit, y por el otro tengo que cumplir las obligaciones con los acreedores o con el Fondo Monetario. Creo que eso, en esa búsqueda de ese equilibrio está puesto el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, los pongo un poquitito en economía. Dicen que el fondo viene a pedir que no esté más el 30%, que se elimine el impuesto del 30% y un cambio único. ¿Se podrá? ¿Podremos? ¿Será momento? Yo creo que esta semana se va a ver cambios en materia de política económica. No solamente por esto, también hay necesidad de comprimir porque el sector agrario no está queriendo liquidar en una medida que es bastante corporativa y compleja para que la gestión. Sí. Creo que la intencionalidad y la propuesta, el corazón de la propuesta de Guzmán habla de superávit fiscal, superávit comercial y dinamizar vaca muerta. En ese sentido, por eso es tan importante esto de decir, bueno, empezamos a pagar en 2024. Diciendo, hay 3 ejes puntuales. Superávit fiscal de 1% del PBI, un superávit comercial que tendría, según Cassander, 18 a 25 mil millones de dólares, y dinamizar vaca muerta en pos de que haya 5 mil millones de dólares que preste este sector a la economía. En ese sentido es evitar los pagos, evitar el corset de que, como bien decía Jeremías, evitar el control sobre nuestras políticas económicas. Sí. La política económica del FMI no ha funcionado en ningún país. En Grecia lo han devastado, la receta del fondo. Es decir, bueno, romper las facilidades extendidas, que es lo que se le dice en esto, y bueno, déjenos administrar nuestra economía. Cuanto menos como para acomodarnos. restablecer el aparato productivo que quedó muy retrasado. O sea, todos los índices macroeconómicos son malos. Algo van a imponer. Sí, algo van a imponer. Pero no va a ser tan fácil. Claramente. El fondo normalmente lo que quiere es ver si puede cobrar lo que dieron. Obvio. Normalmente suele ser su forma de actuar, pero también coincido en que tiene que cambiar un poco también la imagen a lo que hace al mundo el Fondo Monetario, porque la verdad que las políticas que ha implementado, que se llevó a cabo en toda Europa del Este, no solo en Grecia, han sido bastante devastadores para sobre todo la sociedad, más que para los estados, que en fin, lo que terminan haciéndose cargo de las deudas es la sociedad, es la gente. Pero además de lo que vos estás diciendo, yo creo que también, por supuesto, el gobierno necesita eliminar con los precios distorsivos, también encontrar un precio unificado de referencia a lo que hace el dólar. También en esto de las corporaciones o la política del sector hay demandas específicas de cada lugar. A su vez, la cuestión agraria te lleva, o también la cuestión energética te lleva en conflicto con los biocombustibles, qué precio de dólar toma cada uno como referencia, Sí, a su no vez tenemos referencia. la cuestión impositiva. Es una situación muy compleja que por ahí los desdoblamientos cambiaron como los que estamos transitando hoy. Terminan también haciendo que los agentes económicos tengan otro precio de referencia en cuanto hacia el dólar, y eso también trae mayor exigencia o peleas, también puja de poder en relación con el Ministerio de Economía. Sacando el 30% y el cepo, hay que ver cómo reacciona después la economía, ¿no es cierto? Y cómo reacciona el dólar, para que no haya otro salto y otra devaluación. Creo que eso importante. es lo que se intentó evitar en este Claro. leve periodo, que a su vez creo que la importancia va a estar garantizada a partir de esta negociación de la credibilidad que puede tener también la economía argentina, y que se va a traducir en el riesgo país y también incluso si va a haber presión hacia el tipo de cambio o no. Bueno, les cambio de tema, aunque no tanto porque seguimos hablando de nuestra política y economía, pero Patricia Bullrich dejó unos dichos importantes esta semana también. Primero, el paso. ¿Qué opinan el paso de ella, de ministra de Seguridad, ahora presidente del PRO? Que no va a ser fácil tampoco su tarea, porque es tratar de resurgir algo que está en una situación muy complicada, como es el PRO, y a ver si sigue la misma línea también del expresidente. Pero además habló también este fin de semana y
sobre el presidente Alberto Fernández, sobre Macri. ¿Qué opinan sobre ella y sobre toda esta situación? Y mira, es complejo el paso de gestión a ocupar un lugar partidario. Sí. Creo que jugándose en el paso de gestión fue la peor ministra de Seguridad de la cartera, no quedan dudas. Ha habido un desfasaje institucional muy grande. Sigue defendiendo a muerte, ¿viste? Todo lo que Sí, dice. o sea, pero a ver, ¿qué es grave? Digo, la partidización de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas, bueno, en su caso fue Gendarmería, supone algo muy complejo para abordar para cualquier cambio de gestión. Digo, recordemos lo simbólico de la cúpula de Gendarmería dándole un sable el último día de gestión. Que está bien, digo, lo pueden reconocer, pero el problema está en que eso limita el accionar de cualquier ministro de Seguridad, sobre todo con un cambio de perspectiva distinto, son paradigmas complejos. O sea, la cuestión es esta. En ese sentido, es jugándose en su gestión, ha dejado mucho que desear. Ahora el paso a liderar el PRO es una cuestión de no perder espacio en lo que refiere a un partido que viene golpeado, que no tiene una estructura nacional consolidada, que viene a debatir en otros ejes, ocupando un rol que creo que le queda más cómodo que el de la oposición y intentando resguardar el liderazgo y que no se lo coman otros actores políticos que están pisando fuerte, como la Liga de Gobernadores Radicales o los diputados del mismo partido, el ARI mismo. Quiere resguardar cuanto menos el espacio de Macri, que bueno, habrá que ver cómo interactúa en el futuro. Dejando un par de definiciones interesantes, dando libertad a los diputados en torno al aborto, intentando remarcar esta necesidad de una lavada de cara dentro del partido. Complejo. No sé si tenés algo para aportar. No, la semana pasada particularmente habíamos venido a hablar sobre el rol de la oposición Sí, en lo justo. que había sido. Y bueno, en ese entonces habíamos dicho lo siguiente. Por supuesto, Cambiemos había significado, además de la posibilidad de garantizar la alternancia, era una alianza electoral entre un partido liberal progresista como era el radicalismo, un partido liberal conservador como era el PRO y un partido demócrata cristiano como era la coalición cívica ARI. Y creo que en esto también advertíamos una bolsonarización del discurso del PRO y creo que lo expresa Patricia Bullrich claramente, que ha sido la ministra de la mano dura. En cierta forma, creo que no sé si ha sido la mejor o la peor. Yo personalmente no comparto su práctica o su visión sobre la seguridad, pero creo que en cierta forma también una estrategia política detrás de definir que sea ese discurso quien sea hoy quien encabeza la presidencia de un partido, Claro, como el PRO. No creo que fue casual, pero creo que a su vez eso termina haciendo que el PRO se direccione hacia determinado lugar y solamente represente determinadas cosas. Sí, afianzar un espacio, ¿no? Afianzar un espacio, que creo que en los extremos no sé si termina siendo suficiente para generar una mayor articulación política, que lo que uno necesita es normalmente construir mayorías. No nos olvidemos que está el 40% de votos. Sí, más allá de todo. Sí, pero es heterogéneo. O sea, Está bien. Ese 40% está bien. también incluso. Pero hay que trabajarlo. Hay que trabajar. Digamos, a ese 40% después lo tiene que trabajar. El problema es que el desafío en una región que tiene grandes problemas para consolidar la democracia, el mismo golpe de Estado de Bolivia, o la situación de Perú también. La situación de Perú, Venezuela, Chile, Chile otra vez. Brasil, que es un arete muy complejo. Ahora el canciller Felipe Solá va a empezar a intentar restablecer las negociaciones con Brasil en muchas áreas estratégicas, un aliado estratégico en nuestro Estado. Sí, seguro. Pero lo concreto es esto: ir con el discurso de la bolsonarización para capitalizar políticamente es un atraso en términos de discusión democrática. Digo, me parece que tenemos que aspirar a consolidar o evitar que se abra más la grieta, la mal llamada grieta, que pasa en todos los países. Vemos a Donald Trump que no saludó a la representante. Viste que eso pasa en todos lados. Sí, no solamente en Argentina. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Gracias. Muchas gracias. Nuestro último café Estas del día claves lunes. políticas Sí, de de la los mañana, lunes. último café de la mañana. Sí, queda todavía para todo el día. Para el La día tarde queda, larga. pero todavía para el día queda alguno. Se hace largo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Gracias. Jeremías.